Muy buenos días, estimados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en este tiempo. Así que vamos a comenzar con unas palabras de oración. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que estamos reunidos, conectados. Y te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos en esta mañana y que seas tu Santo Espíritu dirigiendo al pastor, Señor. Gracias, Señor, por todo este tiempo, que tú nos edifiques y que tú nos exhortes, Señor, y que nos enseñes más en tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. A continuación voy a leer el versículo que es Salmo 100, del verso 1 al verso 5. El Salmo 100 tiene mucho que ver en cuanto a la gratitud. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 100, del verso 1 hasta el verso 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así es, hermanos. Así que les invito a que juntos podamos entonar este coro que tiene por título Tu pueblo dice gracias. Entonemos juntos, hermanos.
cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste llanto por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste llanto por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Ahora vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 del verso 1 al 2. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, por el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es. Hermanos, les invito a que juntos podamos entonar este hermoso himno que tiene por título Pon tus ojos en Cristo. En tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es tu sol. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pero el
fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido de pronto, y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muy bien, hermanos, ha llegado el tiempo de las misiones y quiero hablarles en este domingo sobre la obra misionera en el Perú. Así es, sabemos que la misión es entre los quechuas hablantes de Apurímac y Cusco. Y sabemos que también nuestro hermano, el misionero Adrián Campero, ha estado a cargo. Así que, hermanos, les invito a estar atentos. Adelante. Mozo Causai en Cristo Jesús, que en español significa nueva vida en Cristo Jesús. En esta oportunidad, el misionero Adrián Campero nos compartió sobre las misiones entre los quechua hablantes de Apurímac y Cusco. Él es misionero de la Convención Evangélica Bautista del Perú, CEBP, y junto a su familia, su esposa Aquilina y sus hijos Nicky, Katy, Joel y Andy sirven en esta parte del Perú. La obra bautista en Apurímac inició en septiembre de 1983, después que el misionero Adrián Campero presentara su solicitud para servir en Apurímac al pastor Fernando Cárdenas, pastor de nuestra iglesia de Benecer y presidente de la convención en ese entonces. 3 años después, en Villa Gloria, un barrio en la ciudad de Abancay, se estableció la primera iglesia bautista. En los años posteriores, se han realizado viajes misioneros a zonas aledañas, así como congresos, tiempos de enseñanza. Se han levantado iglesias locales en los diversos barrios. Así también se han desarrollado capacitaciones al aire libre en grupos más pequeños y también grandes. También se inició la escuela bíblica para niños y adultos. Se formó el ministerio musical y junto con las iglesias que conforman la Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas en Apurímac desarrollaron campañas. Los bautismos se han desarrollado al aire libre en un río. También han trabajado en campamentos. La obra bautista en Apurímac es representada en la actualidad por 35 iglesias y 30 obras nuevas.
Y en tiempos de pandemia se han desarrollado obras sociales y se han también aperturado una obra nueva. Entre los motivos de oración que el misionero campero nos comparte están el proyecto en radio Mosoj Kausai a través de la frecuencia modulada 91.7 que se difunde en una zona andina. Además, oremos por el programa de plantación de iglesias Mosoj Kausai y por los encargados de la obra misionera en Apurímac y Cusco. El misionero Adrián Campero agradece a la Iglesia Benecer por sus oraciones. Hermanos, sigamos apoyando a la obra misionera en el Perú y en el mundo. Muy bien. Bendito sea el Señor, porque vemos que el Señor está obrando, ¿verdad? Y ahora vamos a entonar juntos esta alabanza que tiene por título Un vaso para darte gloria. Entonemos juntos, hermanos. De tu paz y tu perfecto amor, dame un corazón como el tuyo y así darte la gloria a ti. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu actual. Yo quiero ser, Señor, un vaso para darte gloria. Moldéame, Señor, conforme a tu voluntad. Y vivir conforme a tu propósito en mí. Yo quiero ser como tú, Jesús. Lléname de ti, Señor, y de tu paz y tu perfecto amor. Dame un corazón como el tuyo y así darte la gloria a ti. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu actuando en mí. Yo quiero ser, Señor, un vaso para darte gloria. Moldéame, Señor, conforme a tu voluntad.
Amén. Ahora le voy a dar pase al pastor Ramón. Adelante, pastor, con la palabra del Señor. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Es para mí una gran alegría estar con ustedes en este hermoso día del Señor para compartir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a pedirle a Él que nos guíe, nos ministre en esta hermosa mañana. Oremos, hermanos. Bendito Padre Santo, te damos muchas gracias por la vida que nos das. Gracias por tu cuidado que has tenido con cada uno de nosotros durante toda esta semana, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor y tu misericordia que tienes con cada familia, Señor. Y en esta mañana, Padre Santo, abrimos nuestro corazón a ti para que tú lo llenes, Señor, con tu presencia, con tu poder, con tu gracia, con tu amor y tu misericordia. También te pedimos, Padre, que tú nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies, laves, purifiques y santifiques nuestras vidas, Padre. Oh Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu santa palabra. Y nos doblegamos delante de ti y esperamos, Señor, como dice tu palabra, abre mis ojos y mirarán las maravillas de tu ley. Háblanos, Señor. Te damos gracias desde ya por todo lo que tú vas a hacer. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En esta mañana, mis estimados hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar cómo ganar a la familia para Cristo. En la palabra del Señor tenemos muchas pautas evangelizadoras que el Señor nos ha dejado para ganar a la familia para Cristo. Y vamos a hacerlo desde el punto de vista del apóstol Pablo, cómo él ganó las familias para Cristo. Y tenemos el pasaje en Hechos 16. Vamos a ir exponiendo en una forma sistemática, punto por punto. El primer punto es Hechos 16, versículos del 6 al 10. Voy a dar lectura a esta primera parte. Dice así la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí Pablo está en su segundo viaje misionero, rumbo a Asia a predicar el Evangelio. Pero es ahí donde el Espíritu Santo realmente le habla. Le dice: no vayas a Asia, sino anda a Troas, al lado occidental. Asia está al lado oriental y el Espíritu Santo le dice que no vaya para allá. Y otra señal le da que se le presenta un varón macedonio. Tiene una visión del varón macedonio y le ruega y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces es así que Pablo realmente y el equipo que lo acompañaba cambiaron de rumbo. En vez de ir a Asia, hacia el este, van hacia el oeste y llegan a Troas. Y luego tienen que ir a Macedonia, en la provincia romana, donde está Filipos.
Entonces aquí vemos notoriamente el apóstol Pablo obedeciendo al Espíritu Santo. Y eso es lo que Cristo les dijo en Hechos 1:8, su última recomendación que dio a sus discípulos. Les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así han venido haciendo. Cuando llegó el Espíritu Santo y con la guía de él, proclamaron el Evangelio. Entonces aquí nuevamente de una forma notoria el Espíritu Santo les guía para que vayan realmente a Troas y luego pasen a Macedonia. Este es el primer punto, que nosotros debemos considerar la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, la guía de su palabra en este momento, porque el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Este es un punto muy importante. El siguiente punto, vamos a leer ahora los versículos del 11 al 15, Hechos 16, del 11 al 15. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí Pablo ya está en Macedonia y está en esta ciudad de Filipos, que era una ciudad muy importante de la provincia de Macedonia. Y Pablo siempre abierto a predicar la palabra del Señor en todo lugar. Y aquí llega, dice, a este lugar, junto al río. Y había ahí un grupo de mujeres. Todavía no se había constituido la sinagoga, porque según la costumbre de ellos era, una sinagoga se organizaba cuando había 10 varones, 10 hombres lo conformaban, pero todavía no se había conformado, y por eso vemos que estaba acá esta mujer, no y otras. Y qué interesante, Pablo empieza a hablarle del Señor a este grupo de mujeres que estaban orando. Y cómo es la gracia del Señor. El Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta lo que Pablo decía. Esto es notorio realmente, ver cómo Dios es el que está tocando el corazón de las personas. No era solamente Pablo que predicaba, sino que Dios estaba ya trabajando en el corazón de cada una de estas mujeres, y especialmente acá en Lidia. Y dice, y fue bautizada, y su familia, miren, qué terreno para fértil que había ahí. Ya estas personas estaban ya preparadas para escuchar la palabra del Señor. Se bautizaron ella y su familia, y le rogó diciendo
si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces ya tuvieron un lugar realmente, justamente en la casa de esta sierva de Dios, de Lidia y su familia. Abrieron su hogar y lo rogaron, dice, para que se predicara ahí la palabra. Entonces, la palabra del Señor, la iglesia, la primera iglesia ahí en Filipo, se forma en la casa de Lidia, con toda su familia. Es por eso, miren, que Dios está trabajando siempre. Ya hemos visto del varón macedonio que le había rogado, vamos a Macedonia, ayúdanos, porque aquí ya había mujeres y varias familias allí que tenían el corazón abierto, un terreno ya preparado, así como nos dice la parábola del sembrador en Mateo 13, que la semilla cae, dice, en buena tierra y da fruto a 30, a 60, hasta 100 por uno. Y aquí vemos este terreno, estos corazones estaban ya abiertos a la palabra y ahí realmente se sembró el evangelio. Y luego sigue Pablo predicando la palabra. Vamos a leer ahora los versículos del 16 al 18. Dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto los hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí vemos también el poder del enemigo, ¿no?, que se presenta para perturbar la obra. Y aquí nuevamente es notorio el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y aquí, en una forma contundente, Pablo va a decir: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Como Pablo menciona en su carta a los Romanos, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y aquí, en el poder del Evangelio, en el poder de Cristo, Él realmente reprende al enemigo, y esta muchacha es liberada en ese mismo momento, porque el diablo se estaba burlando. Dice, todos los días que iban a la oración, el enemigo hablaba a través de esta muchacha y reconocía que ellos eran siervos de Dios. Entonces el evangelio no puede convivir con el diablo, con el espíritu maligno. Uno de los dos va a estar, pero no los dos juntos. Entonces, como se estaba burlando ya de Pablo, del poder del evangelio que tenía Pablo, y entonces él liberó a esta muchacha, y esta muchacha formó parte ya del grupo de la iglesia allá en Filipos, y también asistía a la casa de Lidia, con la familia de Lidia. Entonces una alma más fue liberada del espíritu maligno y formó parte de la iglesia ahí en Filipos. Y luego sigue realmente la tarea acá, sigue la obra de Pablo, los versículos del 19 al versículo 24, dice lo siguiente:
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Aquí podemos ver las pruebas que tiene que pasar el cristiano por hacer la obra del Señor. Y eso es lo que dijo Cristo, que a través de muchas pruebas realmente vamos a permanecer en la obra del Señor. Muchas pruebas. Pablo de igual manera. Él habla en sus cartas sobre las pruebas que él pasó y anunció también a sus discípulos. Pero qué interesante acá ver cómo ellos respondieron a esta prueba y cómo el diablo realmente se opone siempre a la predicación del Evangelio. Entonces este hombre que usufructaba realmente, ganaba con lo que esta muchacha le daba por su adivinación, al no tener la ganancia, engañó realmente a las autoridades, y las autoridades azotaron, dice, a Pablo y a Silas y le metieron en la cárcel. Una prueba realmente muy difícil, muy difícil. Pero vamos a ver cómo Pablo responde a esta prueba. Ahí en los versículos 25 y 26 dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí tenemos un recurso valioso de los cristianos, la oración. Pablo dice, estaba en el cepo, estaba en la cárcel, pero a medianoche oraron y alabaron a Dios. Cantaban himnos a Dios, dice, y oraron. Este es un recurso valioso. Y Dios realmente los escuchó. Y todos los presos, dice, los oían. Miren qué interesante. Y ver realmente la obra de Dios. Que Él usa aún las circunstancias difíciles para que se escuche de su evangelio. Todos los presos los oían. Toda circunstancia hay que usarlo para predicar la palabra del Señor. Por eso Pablo muchas veces decía, la palabra de Dios no está presa. El hombre lo puso en la cárcel, pero Dios, con su poder, y en la noche, justamente en el silencio de la noche, todos lo oían, todos los presos los oían. Y acá en el versículo 26 es algo maravilloso ver la soberanía de Dios. Él actuó en una forma soberana, como dice el texto. Hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos la obra poderosa de Dios, que el hombre no lo puede detener al poder de su evangelio.
a la evangelización no lo puede detener. Tenemos ya más de 2000 años de cristianismo y el diablo a través de todas las épocas ha tratado de oponerse y detener el evangelio, pero no ha podido. Ahora hay millones de evangélicos, pero aquí vemos el poder, la soberanía de Dios. Actuó realmente poderosamente. Por eso dice en Efesios 4:6, tenemos un Dios soberano que está sobre todos, que está en todos y que es por todos. Y aquí está, aquí estuvo, realmente con Pablo en la cárcel y obró grandemente. ¿Y cuál fue los resultados de eso? Es maravilloso ver realmente que Dios usa todos los momentos, aún los momentos difíciles, para compartir el evangelio. Miren ahora los versículos 27 y 28. ¿Qué pasó realmente después de esta prueba tan difícil? Dice el 27 y 28. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí vemos cómo Dios ha estado trabajando en este carcelero. Al comienzo ya vimos cómo lo trató a Pablo. Lo puso, dice, en la cárcel. No le interesó si estaba herido y lo aseguró en la cárcel de más adentro, le puso en un lugar más seguro. No tuvo misericordia de Pablo. Pero en la noche, al escuchar sus cánticos y sus oraciones, y que después de que todos los presos estaban libres, él no había huido y él defendió la vida cuando le dice: todos estamos aquí, no te hagas ningún mal. Aquí Pablo está defendiendo la vida del carcelero. ¡Qué gesto maravilloso! A pesar de que el carcelero le trató mal a Pablo, aquí vemos la actitud generosa de cuidar la vida. Así como Jesús, Pablo era un imitador de Cristo. Y Jesucristo, en muchas ocasiones, Él enseñó a sus discípulos. Una vez cuando Él estaba pasando por Samaria, Él envía a sus discípulos para que le preparen un lugar y pasen allí juntos en Samaria. Y no le recibieron los samaritanos. Y los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué no enviamos fuego y consumimos a estos hombres que no nos han recibido? Y Jesús les dijo: no he venido a perder las almas, yo he venido a salvar las almas. Y luego se fueron a otro lugar donde les recibieron. Jesucristo ha venido, dice, a buscar y a salvar todo lo que se ha perdido. Él no mató a nadie. ¿Recuerdan cuando trajeron a la mujer que había cometido adulterio? Lo trajeron para que lo apedrearan y muriera. Pero Él le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más, salvando la vida de esta mujer. Y realmente lo salvó la vida, y también espiritualmente le dijo: no peques más. Y aquí vemos a Pablo también siguiendo ese ejemplo, salvando la vida del carcelero. No te hagas ningún mal, todos estamos acá. Y miren qué pasa ahora con la familia del carcelero. Versículos 29 y 30 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas
Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí vemos la humildad de este carcelero, el cambio que había tenido por ver el ejemplo de Pablo y Silas, que cantaban himnos a Dios y que le defendieron la vida a él. Y esa pregunta interesante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí vemos que el testimonio de Pablo y de Silas había tocado su corazón, que derribó todo pretexto, porque muchas personas, cuando uno los evangeliza, ellos ponen muchos pretextos para esquivar la decisión de aceptar a Cristo, pero se le quitaron todos los pretextos a él, todas las excusas. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser como ustedes? Yo ya me quería matar por esta prueba, pero ustedes no, ustedes han cantado, ustedes han orado. ¿Qué debo hacer para ser como ustedes? ¿Qué hago para aceptar a Cristo? Aquí vemos un corazón realmente decidido, haciendo su voluntad de buscar a Dios. Todo aquel que quiere buscar a Dios lo va a encontrar. Y este es un mensaje para todas las personas que no conocen a Dios. Si usted quiere encontrar a Dios, lo va a encontrar. Necesita humillarse delante de Él y decirle: yo quiero conocerte a ti, Jesús. Es una decisión. No necesita muchos años que usted esté escuchando de Dios para que se entregue. Necesita solo tomar una decisión. Miren, este hombre no tuvo mucho tiempo. Y él dijo: ¿qué hago para conocer a Dios? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene la predicación, ¿no? Este es un ejemplo para todos los predicadores del Evangelio, para todos los cristianos, cómo realmente evangelizamos. Mire ahí los versículos 31 y 32. Un ejemplo maravilloso, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta concreta, precisa. Tienes que poner tu fe en Jesucristo. Tú tienes ya interés, tienes deseo, tienes voluntad, eso vemos. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación no solamente es para ti, es para toda tu familia. Esto es un punto muy importante que debemos resaltar, que Jesucristo ha muerto por toda la humanidad, ha muerto por nuestra familia, por nuestros compatriotas, por el mundo entero. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha muerto por todos, por toda la familia, por nuestros compatriotas, por el mundo. Es el mensaje que debemos dar. Y eso está dando este mensaje Pablo y Silas al carcelero. La salvación es para ti y toda tu familia. El requisito es que creas tú y crea tu familia también. Que ponga su fe en Jesucristo. Este es, hermanos, un modelo bíblico de poder evangelizar a toda la familia. Una promesa de Dios es para cada persona y toda su familia que se entregue a Dios. Y eso es lo que hicieron. Mire, qué hermoso. El versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tenemos que cumplir con este propósito, hermanos, porque a veces se entrega un miembro de la familia, ya sea la esposa o el esposo o los hijos, y allí se quedó con uno. Pero tenemos que seguir en todos, así como el carcelero, así como Pablo y Silas hablaron a toda la familia.
Este es el mensaje maravilloso, hermanos, que las familias están esperando, que se les hable a todos. Ahora si ellos no quieren es otra cosa, pero debemos hablarles del Señor a toda la familia, porque esa es la promesa de Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y miren cuál fue el resultado de esto. Entonces Pablo sigue en esta tarea de evangelizar a todas las familias donde él llegaba. Dice el versículo 33 y 34. Y él, o sea el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Miren el cambio después de haber creído en Jesús, después de que se arrepintió de sus pecados, y vemos eso, su humildad. Dice, los lavó las heridas. Vemos el cambio que produce el Evangelio, como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí vemos al carcelero cambiado. Había cambiado totalmente. Les lavó las heridas, dice. Y después se bautizó con todos los suyos, con toda la familia. Aquí vemos el cambio. La obediencia de toda la familia. Esto es maravilloso. Si el jefe de la casa se humilló y abrió su corazón a Dios y se le habló a todos los miembros de la familia, también ellos creyeron y se bautizaron todos. Aquí para toda la familia. Este es el plan de Dios. Por eso la visión del varón macedonio. Vamos a Macedonia, ayúdanos. Le rogó y Pablo vino. Eso estaba esperando. La gente abierta. Dios usó todas las circunstancias para poder realmente hablarles del amor de Dios, del amor de Cristo. Y Pablo aprovechó todas estas oportunidades para predicar. No dejó ninguna realmente. Y luego el 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es un ejemplo maravilloso. Cuando se convierte el esposo, la esposa, los hijos, y el Evangelio cambia sus vidas y se gozan. Iba a haber una muerte realmente, iba a morir el carcelero, se iba a suicidar. Lo triste es realmente cuando una persona se suicida, dejaba viuda y huérfanos. Pero miren lo que hace el Evangelio. Cuando llegó el Evangelio cambió. Y muy puntual, el historiador Lucas realmente resalta esto. Se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Entonces este es un punto sumamente importante como creyentes y para las familias, hermanos, de que todos deben conocer a Dios. A toda la familia se le debe predicar del Evangelio. Y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Y me alegra realmente porque siempre estamos escuchando de hermanos, hermanas, que están orando por su familia que no conoce, porque todos estamos orando. Todos tenemos familiares todavía, cercanos o lejanos, que todavía no conocen a Dios. ¿Qué debemos hacer? Estar orando por ellos, hablándoles del Señor, y que se cumpla esta promesa hermosa. Tú y tu familia serás salvo. Hay que hablarle al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a toda la familia.
y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Este es el mensaje para hoy, hermanos, para las familias. Aquí vemos Pablo hablando a diferentes familias. Habló a la familia de Lidia, se convirtió y se bautizó con toda su familia. A la muchacha que estaba con espíritu de adivinación, qué tormento sería para toda su familia. Todo lo que ella ganaba era para su amo, que lo explotaba a esa pobre muchacha. Pero qué alegría sería cuando fue liberada y formó parte de la iglesia. Y aquí, con el carcelero, qué cambio maravilloso que Dios hizo en esta familia, en toda la familia. Y se regocijó por haber creído en Dios. Hermanos, un mensaje importante también para todas las familias que ya conocen a Dios. ¿Qué debe hacer? Regocijarse en el Señor. A veces no hay esa alegría, ese gozo. Cada familia que ya conoce a Dios debe estar regocijada por haber creído en Dios. Es una bendición grande realmente conocer a Dios. Y luego una enseñanza maravillosa para ir terminando esta parte. Una enseñanza de Pablo, un testimonio de un cristiano en el mundo. Miren ahí los versículos del 35 al versículo 39. Precioso. Dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Aquí vemos un testimonio maravilloso de Pablo. Pablo era ciudadano romano y lo habían cogido a él, lo habían castigado públicamente, sin sentencia. Ningún juez había participado, sin sentencia. Y ahora ocultamente quieren sacarnos, que las mismas autoridades vengan a sacarnos. Aquí Pablo realmente está haciendo uso de sus derechos, que nadie puede pisotear o burlarse realmente de un cristiano. Más las autoridades, no, porque las autoridades, Pablo mismo ha dicho en Romanos y en Timoteo, que las autoridades están para hacer justicia, para realmente a los buenos decirles sigan haciendo el bien, a los malos tienen que castigarles. Pero aquí han cometido un error, una falta. Han humillado realmente a aquel que está haciendo el bien. Se han pasado realmente de sus derechos. Han burlado los derechos acá de los cristianos. Que vengan ellos mismos a sacarnos, así como nos han castigado públicamente, sin sentencia, que ellos mismos vengan. Y miren, vinieron, dice, y viniendo le rogaron, y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad.
Entonces, un ejemplo maravilloso, hermanos, también de vivir de acuerdo a nuestros derechos. Nadie a ti te puede hacer algo malo si tú realmente no lo mereces. Si tú estás haciendo el bien y alguna autoridad viene y realmente te castiga o te mete a la cárcel así nomás. Y luego finaliza el versículo 40, de una forma maravillosa. Pablo dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y claro, cuando llegan a Lidia, a la casa de Lidia, fue un hecho maravilloso, porque se convirtió Lidia y toda su familia y todos se bautizaron y formaron ahí la iglesia. Pero cuando esta muchacha es liberada y sus amos realmente alborotaron a la ciudad y les metieron en la cárcel a Pablo y Silas, eso les quedó realmente, estuvieron preocupados los hermanos ahí. Y luego con el carcelero de Filipos, cuando ellos recibieron los azotes y que estuvieron en la cárcel, los otros también estuvieron preocupados. Entonces Pablo y Silas se fueron a la casa de Lidia para animarlos. Y ahí formaron la iglesia, la familia de Lidia, la muchacha que fue liberada, el carcelero y toda su familia formaron la iglesia de Filipos. Fue la primera iglesia que se formó en Europa. Y realmente Dios en una forma maravillosa obró aquí. Y el poder de Dios, la gracia de Dios, obró en estas familias. Y hoy también, hermanos, tenemos el mismo Dios, todopoderoso, milagroso, para obrar en cada uno de sus hijos. Sigamos este ejemplo, hermanos. Esta palabra se ha quedado en nosotros para que nosotros sigamos guiados por el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, y leyendo estos ejemplos maravillosos para seguir evangelizando a la familia, para ganar a la familia para Cristo. Antes que el mundo lo gane, tenemos que ganarlo para Cristo. Eso es lo que hizo Pablo en sus viajes, ganando familias, formando iglesias que prediquen el reino de Dios, que prediquen el evangelio y que se gocen en el Señor, así como esta familia del carcelero de Filipos. Este es el mensaje para hoy. Y quisiera hacer una invitación, si hay alguna persona que todavía no conoce a Dios, algún miembro de la familia, ya sea esposo, esposa, hijos, nietos, familiares que no conocen y que están escuchando la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú vas a llevar esa palabra a tus familiares ahí y vas a ganar a toda tu familia, así como hizo el carcelero. Se gozó, dice, con toda su familia por haber creído en Dios. Este es el mensaje y que el Espíritu Santo está tocando, que su palabra realmente se está proclamando en todo el mundo y así está llegando a las familias. Es un mensaje realmente para todos los creyentes también, de que debemos seguir orando por los parientes que tenemos, cercanos o lejanos, que no conocen a Dios, por nuestros compatriotas que todavía no conocen a Dios, y por todas aquellas familias que todavía no se han convertido al Señor. Este es el momento. Vamos a orar, que el Espíritu Santo realmente toque el corazón de cada uno y sigamos proclamando el Evangelio del reino de Dios, que es poder. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que tú guiaste a Pablo, que en su segundo viaje misionero llegó hasta Filipos, en Macedonia. Y porque Él te hizo caso a ti, oh Dios,
y la visión que tuvo del varón macedonio, que había ahí 3 familias, la familia de Lidia, la familia de esta muchacha y la familia del carcelero, que era un terreno fértil, que estaba listo para recibir tu palabra. Hoy también, Señor, hay muchos corazones ya listos, buena tierra para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a proclamar esta palabra a toda nuestra familia, a todos nuestros compatriotas en todo el mundo, y que hagamos viajes misioneros, así como el de Pablo, llevando este evangelio a toda familia, Señor, que no te conoce, y se pueda gozar en ti, se pueda gozar en esta vida y en la vida eterna, Señor, la vida eterna que produces. Como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida abundante, Padre. Bendice a las familias, Padre Santo, y ayuda a tu pueblo, a cada familia, a testificar de ti, así como lo hizo, Señor, esta familia de Lidia. Toda su familia dio su casa para que se reuniese la iglesia ahí, Señor, en Filipos. Sigue usando a tus hijos. Sigue, Señor, obrando poderosamente como lo hiciste, Señor, en el primer siglo. Gracias te damos. Gracias porque tu evangelio es de poder. Tú eres, Señor, todopoderoso para obrar también en este tiempo, tocando los corazones, cambiando las vidas para la gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios bendiga, hermanos, cada familia y gócese en el Señor cada familia. Amén. Gracias, pastor, por traernos la predicación en esta mañana. Y ahora, hermanos, ha llegado el tiempo de la ofrenda. Hermanos, 2 Corintios capítulo 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es, hermanos. El Señor ama al dador alegre. Hermanos, les invito que puedan visualizar en las pantallas el número de cuenta, ¿sí? Y ya saben que todo aquello va justamente para que la palabra de Dios pueda ser difundida y también apoyar a los hermanos en que se encuentran en distintas necesidades. Así es, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque eres tú quien nos das todo, Señor, y te damos las gracias, Padre, porque tú sabes que tú quieres, Señor, que tu palabra, que más personas, mi Dios, procedan al arrepentimiento, Señor, te conozcan a ti, mi Dios. Padre, que estas ofrendas que son dadas, Señor, de manera voluntaria, mi Dios, puedan ser administradas sabiamente en ti. Bendice, Señor, al Ministerio de Administración, que tú le estés dando sabiduría, Señor, discernimiento, Padre Santo, y que tu palabra, Señor, pueda seguir siendo difundida, Señor. Y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Ahora ha llegado el momento de los anuncios. Vamos a escuchar. Y también, luego de los anuncios, yo me voy a despedir. Deseo que tengan un buen día, hermanos, y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, le dejo con los anuncios. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases
se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones, y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.